Ahí voy. Está ocupado. Susi, no me uses el agua que voy al baño. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Chicos, arrancamos. Bueno, estamos en la segunda clase de nuestro curso. Hoy lo va a presentar la doctora Patricia Alfaro. Ella es médica neonatóloga, médica pediatra, especialista en seguimiento de alto riesgo y aparte es especialista en desarrollo infantil. Bueno, ella tiene muchos años de experiencia, trabaja en la maternidad suizo-argentina y nos va a contar un poquitito del seguimiento de recién nacidos de pretérmino de alto riesgo, así que la escuchamos con mucha atención. Bueno, buenos días para todos. Gracias al comité organizador por esta invitación para compartir el seguimiento del recién nacido prematuro con todos los pediatras. Es una oportunidad interesante como para evaluar y ver estos chiquitos y lo que hacemos en el consultorio de alto riesgo. Bueno, en esta foto simplemente para mostrarles lo que está simplificado todo lo que va a ser la clase y lo que significa el seguimiento de alto riesgo de los prematuros, de los recién nacidos de pretérmino, ¿no? Están en neonatología, después pasan con el seguimiento junto con la interdisciplina con el pediatra y posteriormente llegan a su etapa escolar y adolescencia. ¿Sí? Esta chiquita nació de 800 gramos, 25 semanas, hace 19 años, hace 50 años era impensable que pudieran tener semejantes sobrevidas, ¿no? Ahí la ven, una hermosa joven. Bueno, definiendo qué es recién nacido de alto riesgo, ¿sí? Se considera paciente recién nacido de alto riesgo a los recién nacidos prematuros y aquellos que por su enfermedad de base y su evolución durante la internación presentan un riesgo aumentado de secuelas y o de necesidades especiales de atención en salud a mediano y a largo plazo. La Academia Americana de Pediatría también definió con estos parámetros en el 2011 a estos pacientes. Y acá los tenemos a los pacientes a los cuales hemos acompañado y estamos acompañando en el transcurso de su vida, ¿no? Bueno, haciendo un poquito de historia, el programa de seguimiento en la Argentina tiene 51 años desde su primer consultorio en el hospital. Sí, pero no pasaban. Ahora sí. Bueno, seguimos. En 1974, como les comentaba, en el Hospital Posadas con el doctor Luis Pruden y la doctora Ana Pedraza en el primer consultorio de alto riesgo. Después, en el 78, empezó en el Hospital Italiano
con el doctor Seriani Cernadas, en el Sanatorio Milte también con el doctor Cocobain, y también aparecieron seguimientos de alto riesgo en el hospital de Bahía Blanca, en el hospital, en 1982, en el hospital de clínicas, con el doctor Augusto Sola y la doctora Cristina Causeiro, que hoy no nos acompaña, pero que es la autora del libro de prematurez, donde mostré la primera imagen. También en 1984 en el hospital de Mendoza, en el Lago Maggiore, y la maternidad Sardá en 1986 con el doctor Larguía y el doctor Novali y la doctora Ángel. Recordemos que la neonatología es una especialidad relativamente nueva. En 1888, Pierre Boudin, en Francia, ideó las primeras incubadoras para que los prematuros no se murieran de frío. Con eso mejoró mucho la tasa de mortalidad infantil que había en ese tiempo. A partir de ahí hubo muchos cambios y el interés y las mejoras de obstetricia, ¿no? Porque mucho de esto de los neonatos es producto del avance tecnológico de obstetricia que permitió que los prematuros empezaran a sobrevivir, y médicos, enfermeros y distintos especialistas empezaron a intervenir y a preocuparse por el tratamiento de esos pequeños que eran sobrevivientes. Así empezaron a trabajar en forma interdisciplinaria, con diferentes charlas, cursos para mejorar la sobrevida de estos niños, y fue simultáneo, porque mientras aparecían enfermedades se buscaban los tratamientos posibles para estos niños. ¿Cómo recibimos la historia? ¿Cómo recibimos los niños en el consultorio, ya sea de los consultorios de alto riesgo o en el consultorio pediátrico? ¿Sí? A través de una epicrisis. La epicrisis suele ser un papel donde hay muchas cosas de las cuales tenemos que leer entre líneas, ¿sí? Porque no nos dice todo lo que le pasa a un prematuro tan chiquito. Acá tenemos este caso clínico número 1, Indalecio, que nació de 24 semanas, los primeros días de enero del 2022, perdón, fue una cesárea cefálica, tuvo un buen Apgar, nació de 678 gramos con un peso de un percentilo en el 60%, talla de 28, un perímetro cefálico de 20, estaban entre el 5 y el 6 del percentilo, la mamá tenía 27 años, había completado maduración pulmonar con corticoides y sulfato de magnesio para protector del sistema nervioso central. Tuvo serologías negativas y tenía el antecedente, y por lo cual se había producido el parto por la corionitis aguda. En la evolución del niño tuvo ya 71 días totales de oxígeno, que esto nos indica la gravedad, con ARM y CPAP, ¿sí? No requirió inotrópicos, tuvo una nutrición parenteral de 7 días y recuperó su peso de nacimiento a los 18, o sea, 678 gramos tenía a los 17 días de vida. En la parte neurológica había estado bien, tuvo una infección urinaria por Klebsiella con una ecografía renal, con una diferenciación córtico-medular acorde a su prematurez extrema. Tuvo en 5 oportunidades que ser transfundido por anemia, esto también nos indica de mucha gravedad, y los días totales de internación fueron 135 días. Acá, porque tenemos tantas palabras, es difícil imaginarse lo que es un prematuro, ¿no? Porque ya a ustedes les llega un chico de 3,6 kilos. Pero el prematuro es un paciente que tiene inmadurez en todos los órganos, en el sistema nervioso central, en los ojos, en la parte de la deglución, en los pulmones, en la parte renal, ¿sí? Esto implica que uno tiene que seguirlo y controlarlo para disminuir las posibles secuelas a largo plazo. El seguimiento, que es de lo que vamos a hablar en esta charla, en él empezamos con nefrología, neumonología, y en el transcurso de la charla les voy a ir contando cómo seguimos. Acá lo tenemos de nuevo a Indalecio, ya tenía 13 meses de edad cronológica, pero tenía 9 meses de edad corregida, porque había nacido con 24 semanas. La mamá estaba preocupada porque no gateaba, pero tenía una edad o sea, no gateaba porque su edad corregida era de 9 meses, estaba cumpliendo con los hitos acorde.
De todas maneras, había consultado a la kinesióloga, a la fonoaudióloga, porque tenía un poquito de alteraciones en la deglución. El caso 2 es Ezequiel, que nació también en el 2019, de 29 semanas, 1,230 kilos. Había nacido con un peso con un buen percentilo, una talla y un perímetro cefálico también con un buen percentilo, y había recibido maduración pulmonar, no recibió sulfato de magnesio como protector del sistema nervioso central, y estuvo también 55 días de respirador, un poquito menos que el primer bebé. Recibió sí indometacina y tuvo una hemorragia grado 3-4 porque tenía ya un quiste polencefálico bastante importante. También recibió transfusiones en 2 oportunidades. Nosotros lo empezamos a seguir a partir de que tuvo una bronquiolitis en rescate en el 2019 y en el 2024 una ataxia de origen sin causa conocida. Acá lo tenemos actualmente, el seguimiento lo vamos a ver todo lo que le hicimos durante el seguimiento, y actualmente tiene 5 años y 8 meses con un desarrollo acorde a su edad, está escolarizado y solamente le quedó una hemiparesia izquierda que continúa en tratamiento. ¿Por qué un programa de seguimiento neonatal? En la Argentina nacen aproximadamente 750.000 niños por año, de los cuales el 10% son menores que son prematuros. Y de esos 10%, el 1.1-2%, depende de donde nazca el bebé, son prematuros menores de 1.500 años, de 1.500 gramos, perdón. Los avances en los cuidados prenatales, esto es lo que yo les comentaba, el corticoide, que hace 45 años que se sigue utilizando y ha mejorado muchísimo la parte de cómo ventilar al paciente y los cuidados en el sistema nervioso central. El uso de sulfato de magnesio, que lo que hace es disminuir la excitotoxicidad de los neurotransmisores cuando el bebé nace, y esto produce riesgos de hemorragia, entonces el sulfato de magnesio los protege. La disminución de los ruidos esto es con respecto a la parte prenatal, ¿no? Y después los cuidados que hacen los obstetras para disminuir el parto prematuro, ¿no? Con respecto a los avances perinatales, los avances perinatales aumentaron la sobrevida de los prematuros extremos y de los recién nacidos críticamente enfermos en la etapa neonatal. Los avances que se hicieron en neonatología, hoy uno cuando entra a una neonatología, me impresiona que estamos en una terapia de muy alta complejidad, donde están las incubadoras con todos los medios de humidificación para evitar que el bebé se pierda tanto líquido en los primeros días de vida, el cuidado, la neuroprotección a través del cuidado de los ruidos, de las luces, el cuidado de intervención mínimo, que es para que cuando haya que pesarlo, controlarlo, esté el grupo que atiende a este paciente, y el COPAP, que es el contacto piel a piel. Por lo tanto, el problema de la morbilidad reemplazó a la mortalidad. Tenemos menos, las hemorragias, por ejemplo, son un poquito menos importantes, por lo cual igual las secuelas son menores. La existencia de un programa de seguimiento regionalizado mejora la asistencia de la población en riesgo y contribuye así a disminuir la mortalidad en este grupo. Esto es importante porque acá en la ciudad de Buenos Aires está el SAME, que es el que traslada a los pacientes prematuros. Nosotros estamos regionalizados y hay 7 hospitales que reciben a los pacientes, a las embarazadas de alta complejidad, y eso permite que el prematuro nazca en el lugar donde va a hacer todo su desarrollo neonatal. Disminuye la mortalidad porque disminuye la hipotermia, a veces antes se podían extubar en forma accidental, y esto aumentaba la mortalidad. Así que con esto de la regionalización, que donde está en el hospital de nosotros, el Izalde, el Fernández Lazardá, el Argerich y el Santoyani, estamos trabajando en ese aspecto. ¿Qué pacientes ingresan a los programas de seguimiento?
Los podemos definir por el peso, menor de 2.500 gramos son los de bajo peso, menores de 1.500 muy bajo peso y menores de 1.000 gramos extremadamente bajo peso. Con respecto a la edad gestacional, pueden ser prematuros tardíos entre las 32 y las 36 semanas, entre 28 y 32 muy bajo peso y los menores de 28 semanas son extremadamente pequeños. A su vez, los recién nacidos prematuros pueden tener problemas quirúrgicos, como pueden ser atresia de esófago, las enterocolitis necrotizantes, que es la NEC, que hace que muchas veces requieran cirugías, ya sea porque son lesiones en el intestino en forma única o múltiples, pueden tener retraso en el crecimiento, las displasias broncopulmonares cuando permanecen mucho tiempo con oxígeno. Y también pueden tener cardiopatías congénitas donde se complejiza más la evolución de estos chiquitos. Con respecto al otro grupo que definimos en los programas de seguimiento, son los recién nacidos de término, que no es para la charla en este caso, pero sí también seguimos los síndromes genéticos, las cardiopatías, las cefalopatías hipoxicoglicémicas y los quirúrgicos, todos los quirúrgicos. Bueno, solamente para contarles que es un programa de seguimiento. Hay que tener, habitualmente uno tiene que decir para qué vamos a tener un programa de seguimiento, con tener claros los objetivos, las metas que vamos a cumplir, la población a quién va a estar destinada, porque, por ejemplo, nosotros acá en el hospital seguimos a todos los prematuros que por algún motivo vienen, se internan en neonatología y además todos los recién nacidos que tengan otras patologías. En cambio, en las maternidades, lo que se sigue habitualmente son los menores, pueden, de acuerdo a la cantidad de médicos que haya, ¿no? Menores de 1.800 gramos o menores de 1.500 gramos, y en general los pacientes con trastornos quirúrgicos se derivan a otros hospitales. Con respecto a los objetivos de los programas de seguimiento, lo importante es la detección temprana y la intervención oportuna. Detección temprana porque, como les decía, los chicos nacen con mucha inmadurez y pueden desarrollar patologías a lo largo antes de que se vayan de alta o durante la externación y durante los años, ¿no? También vemos que tienen los 5 o 6 años, a veces tienen trastornos de conducta que están muy relacionados con su prematurez. Por eso la intervención, la detección temprana nos permite una intervención oportuna, poder derivarlo en forma adecuada al especialista que requiera. Con respecto a la docencia, bueno, habitualmente por los consultorios rotan residentes, médicos, enfermeras, especialistas de la parte de neurodesarrollo o fonoaudiólogos, kinesiólogos, ¿sí? Como para también evaluar a estos chiquitos, muchas veces nos ayudan. Y muchas veces hacemos talleres con los padres, que es aconsejable, donde uno les explica el egreso y situaciones de estrés, porque cuando se lo llevan a casa, se llevan un pacientito con muchas inseguridades. Entonces, no es el bebé que ellos esperaban, no es un bebé de término, y en general el apego es difícil, el apego seguro. Así que habitualmente hacemos talleres donde les explicamos qué es un estado de estrés en el paciente, que los estímulos se dan de a uno, y si el paciente está estresado, vamos a verlo que abre y cierra las manitos, que tiene el ceño fruncido, que llora, a veces están con la mirada fija y vidriosa. Un solo síntoma no nos indica que está estresado, sino que tiene que tener varios síntomas. Y cuando está relajado, el bebé puede estar bastante tiempo despierto, se puede tener una sonrisa, un esbozo de sonrisa, las manitos van a estar relajadas. Con respecto, también el objetivo es la investigación y la auditoría como para devolver lo que uno va viendo en la consulta. Esto nos pasó con el ductus, que los chiquitos se operaban. Esto, bueno, dentro de los avances que se ha tenido en neonatología, hoy se le puede hacer un ecocardio al lado del paciente.
y se operaban mucho más seguidos y veíamos que tenían muchos trastornos en el neurodesarrollo con hemorragias bastante importantes. Así que ahora se evalúa al paciente si ese ductus lo descompensa o no y si es necesario tratarlo o no. Si no, se sigue y se opera cuando esté en mejores condiciones. Bueno, con respecto a los factores de riesgo de retraso en el desarrollo en los menores de 1500 gramos, como les dije, los menores van a estar los riesgos biológicos cuando requieren una intervención y lo socioambiental. Dentro de los riesgos biológicos tenemos desde nacer menor de 1000 gramos o menor de 1500 gramos, ecografías cerebrales anormales que pueden tener hemorragias grado 1 cuando son simplemente un sangrado en la matriz germinal, 2 si hay invasión en los ventículos laterales menores de 50, la hemorragia grado 3 si es más de 50 el porcentaje de sangrado que hay en los ventículos laterales, o la hemorragia grado 4, que es la más complicada cuando hay ya sangrado en el parénquima, que no estamos viendo tanto. Las enterocolitis microcesante, que ya habíamos hablado, las displasias, la retinopatía del prematuro, esto se controla en forma muy sistemática, transfusiones, voy leyendo algunas como para no aburrirlos. La hiperbilirubinemia, esto es importante porque a veces no consta en la epicrisis y el paciente chiquito va a entrar con menor valor de bilirrubina, ¿no? Entran entre 10 y 12 miligramos de bilirrubina indirecta porque esta tiene mayor facilidad de penetrancia en el líquido cefalorraquídeo y puede afectar los núcleos de la base. Entonces es importante tratarlos, a su vez también la hiperbilirrubina es bastante frecuente porque tienen más hematomas, tienen más sangrados y a su vez se elimina menos por materia fecal porque el sistema enzimático es inmaduro. Bueno, con respecto a las alteraciones renales, también pueden alterar el neurodesarrollo. Y con respecto a las intervenciones, las resucitaciones que pueden ser en la etapa neonatal inmediato o durante la internación. El uso de corticoides postnatales, porque esto nos va a dar la noción de la gravedad del paciente, ¿no? La ventilación de alta frecuencia, la ventilación prolongada, ¿sí? Cirugías, como les había dicho, el ductus, la enterocolitis microcesante, las hidrocefalias con la derivación ventrículo-peritoneal. Y lo socioambiental, que también es muy importante en el retraso del desarrollo, es la escolaridad materna, madres adolescentes o solteras, el bajo nivel socioeconómico, el abuso de sustancias y la ausencia de cuidado prenatal. Esto es un cuadrito que les quería dejar porque es prácticamente todo lo que uno hace en el consultorio. Tenemos el control, se realizan en la primera semana. Habitualmente tratamos de citarlos a las 48 horas de acuerdo a una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el peso y la anemia, porque se van con hematocritos muy bajitos, entre 22, 23, que nos asustan a todos, con hemoglobinas bajos, así que eso los controlamos cada 48 horas por hematocrito, y después posteriormente no le sacamos tanta sangre, ¿no? A los 48 horas, si le va subiendo, se lo volvemos a repetir a la semana. Los controles se realizan, como les decía, en la primera semana, después cada 3-4 meses, entre 6 y 8 meses al año, a los 15 y 18 meses, y después una vez por año, ¿no? Esto teniendo en cuenta que el pediatra lo evalúa el primer año todos los meses, ¿no? Y tratamos de que haya una comunicación con el pediatra para ver, para no superponernos en las cosas y como para respetar todo lo que habitualmente, porque las mamás tienen mucha confianza en el pediatra, así que siempre tratamos de llevarnos muy bien. Con respecto al crecimiento, ahora voy a hablar un poquito más específico más adelante. También controlamos la alimentación, el control de la tensión arterial, las vacunas, todo lo neurológico. Con respecto a la audición, sí, que tengan los potenciales evocados auditivos realizados antes del alta. Antes del alta,
Después, la visión, lo que les contaba, el oftalmólogo entra a la neonatología ya a partir de las 32 y a veces un poquito menos de los recién nacidos pretérminos. A partir de ahí empieza un control estricto de la retina, porque los vasos endoteliales tienen mucha habilidad para aumentar con el uso del oxígeno. Eso también fue una devolución que tuvimos porque hubo como mucha cantidad de chicos prematuros que tenían disminución de la visión o inclusive cegueras porque terminaban con un desprendimiento de retina cuando el oxígeno se utilizaba de más. Actualmente, por suerte, ha mejorado mucho y cuando tienen algún problema de retinopatía se puede tratar ya sea con láser o con bevacizumab, que son anticuerpos que actúan en los vasos endoteliales. Después el próximo control se hace al 6º mes de edad corregida. Una cosa importante es que tienen que tener el alta del oftalmólogo alrededor de las 40 semanas, que eso nos indica que finalizó la maduración de la retina. Después los controlan al 6º mes de edad corregida, a los 15, 18 meses, y si son muy prematuritos, los menores de 1000 gramos, los citan una vez por año porque tienen mucha alteración, ya sea miopía, astigmatismo. Con respecto a la ecografía, la pesquisa neonatal tienen que tener 3 normales y la ecografía cerebral se le pide a las 40 semanas. Junto con eso estamos incorporando la ecografía renal porque es uno de los temas actuales, ¿no? El control y la nefroprotección. Acá les quiero comentar cómo tomamos la edad del paciente, ¿no? Está la edad cronológica, que es la edad que tiene el paciente, y la edad corregida. Si ustedes ven en el primer prematuro, ese bebito requirió luminoterapia. Y hay veces que no nos dicen que estuvo en luminoterapia. El de abajo, y para mostrarles un poco la vulnerabilidad de los pacientes, tuvo una deslicencia de esófago. Se comportó como una atresia de esófago tipo 1, terminó con una esofagostomía y una gastrotomía, acá tengo la evolución de ello. Bueno, con respecto a la edad corregida, tenemos este cuadrito que nos muestra las semanas y el factor de corrección, ¿sí? En las 24 semanas, por ejemplo, tenemos que el factor de corrección son 4 meses. Si recuerdan, el primer paciente había nacido con 24 semanas y a los 13 meses de vida restábamos los 4 meses, o sea que tenía 8 meses de edad corregida, ¿sí? ¿Sí? La edad corregida se corrige hasta los 2 años para evaluar el crecimiento y el desarrollo en el recién nacido de pretérmino. En los últimos congresos se comenta que hay que seguirlos hasta larga data, inclusive los adultos hay que buscar los antecedentes si tienen de prematuros. Con respecto a la nutrición, el objetivo, por supuesto, consiste en la lactancia materna, que es un tema aparte, porque la leche materna es un tejido vivo, como saben, transmite un montón de sustancias, y no me voy a explayar en esto. El uso de la fórmula de prematuros 1 se justifica en el pretérmino extremo, cuando tiene patología crónica, hasta normalizar los parámetros antropométricos o hasta los 6 meses de edad corregida. El pretérmino sano usamos fórmula 1 hasta las 40 semanas o hasta alcanzar los 3,5 kilos, porque tiene proteínas 2.1 y la fórmula de prematuros 2, 2.5. La de prematuros 2 la utilizamos hasta alcanzar el 6º mes de posttérmino o cuando la antropometría se encuentra por encima del percentilo 25. No la dejamos porque si los papás no pueden comprarla de inicio, que muchas veces nos piden, porque tienden a aumentar mucho más de peso del que corresponde. Con respecto al hierro,
Con respecto al hierro, se administra de acuerdo al peso de nacimiento. ¿Sí? Menores de pretérminos menores de 2000, entre 1500 y 2000, 2 miligramos kilo día antes de los 2 meses de vida. Recuerden que la mayoría, todos los prematuros de la NEO se van con hierro y vitaminas. ¿Sí? Los que pesan entre 750 y 1000, entre 3 y 4 miligramos, después de las 2 semanas de vida, y los pretérminos menores de 1000, menor de 750 gramos, disculpen, desde entre 5 y 6 miligramos. Esto se sostiene hasta que la hemoglobina llega aproximadamente a 12 miligramos y ahí se lo pasa a dosis de mantenimiento. También si el hematocrito es muy bajo, quiere decir 22, 23, menos de 25, muchas veces le agregamos ácido fólico. Esto no está escrito, simplemente es lo que más o menos vamos haciendo y se recuperan. A las 15 días los hematocritos de 22 suben a 27 y bueno, respiramos tranquilos. Con respecto a esto de la nutrición y de la anemia, es importante que ustedes evalúen con respecto a la alimentación, cuando ya tienen 6 meses de edad corregida, empezamos con la alimentación de semisólidos a partir de los 6 meses de edad corregida. Esto nos va a permitir ver que el chico sostenga bien su cabeza, porque si tiene 8 meses real y tiene 4 meses de edad corregida, porque nació con 26 semanas, no va a poder comer, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Empezamos con diferentes tipos de texturas. Muchas veces se le pueden dar trocitos para mejorar la habilidad de la masticación y le permitimos que el bebito meta las manos en la comida. Tratamos de que realice todo eso la mamá. Sí. Ah, bueno. Bueno, es complicado. Bueno, con respecto a... Bueno, ¿en qué curvas evaluamos estos pacientes, ¿no? Esta curva es un Intergrowth. Se hizo un estudio multicéntrico, multiétnico, donde intervinieron varios países con pacientes de zonas suburbanas. Se realizó entre el 2009 y el 2014 y se realizó para medir las embarazadas. Se hizo este estudio es de un grupo de obstetras de Oxford. Y se evaluó el crecimiento, para evaluar el crecimiento, la salud, la nutrición y el neurodesarrollo en estos niños. Se realizó con el marco teórico de la OMS, como para que las curvas se puedan utilizar en nuestros pacientes, y pudimos ver desde las semanas, acá esta aplicación tiene desde la semana 28 a las 60 semanas, o sea que hasta los 6 meses de edad corregida podemos evaluarlo en estas curvas. Podemos cargar el peso, talla, perímetro cefálico, obteniendo el perímetro cefálico y el score Z. Sí, bueno, ahí había hecho yo las curvas de unos pacientes que habíamos desarrollado, pero bueno, esta aplicación yo le dejé todos los links para que ustedes puedan bajarla y puedan utilizarla, porque es muy interesante. No es lo mismo evaluar un chico de prematuro con su edad cronológica que con las semanas de edad corregida. Nos da mucha diferencia y nos permite estar tranquilos de que ese chico no está desnutrido, sino que cursa por la curva que le corresponde. ¿Sí?
Vayan pensando preguntas, esta charla tan interesante. Un segundito y seguimos. Un segundo y vamos. Dile. Sí. Hasta ahora me pueden hacer preguntas. Ahora sí, preguntas. Disculpen la interrupción continua. Pati, dijiste que ahora es parte de los estudios de ecorrenal. ¿Qué nos va a informar? ¿Qué tenemos que mirar? ¿A quién la mandamos al nefrólogo? ¿A quiénes por inmadurez normal? Acá preguntan acerca de la indicación y qué se busca con la ecografía renal. Sí, tengo el desarrollo de todo lo que es la nefroprotección más adelante de la charla, perdón, pero si te mata la ansiedad, pero es muy importante porque el primer prematuro que fue el que a mí me desencadenó el pajarito carpintero como para empezar a buscar todo lo que es la nefroprotección, porque ese chiquito que tenía una ecografía de la etapa neonatal normal, que había tenido una infección urinaria, de curiosa, a los 8 meses dije, bueno, vamos a ver cómo está este riñón, que me decían que tenía una diferenciación córtico-medular acorde a su prematurez extrema. Y, oh sorpresa, ese día la mamá me reenvía la ecografía y tenía una diferenciación córtico-medular alterada, motivo por lo cual ellos son de La Pampa, así que se tuvieron que quedar, y tuvimos que pedirle todos los laboratorios, con función renal, índices de orina, y lo mandamos a la nefróloga. Actualmente tiene una enfermedad renal crónica, pero la nefróloga, la doctora Monteverde, siempre le dice a la mamá, menos mal que se hizo el diagnóstico en esa etapa, porque sería otro riñón y otro paciente a los 4 o 5 años. Porque el riñón es muy silencioso. El riñón es como, acá tengo a la doctora que es nefróloga, que me va a poder decir, es como un iceberg. Uno se da cuenta cuando ya el riñón está enfermo. Sí. Una pregunta que supongo muy importante más o menos a partir de las 24 semanas o más chiquitos. Depende. Acá preguntan a partir de qué edad se reaniman a los niños nacidos prematuros. Mira, depende del servicio donde el bebito nazca y de las posibilidades y de la experiencia que tenga el equipo médico. Acá se ha reanimado pacientes de 23 semanas con buena evolución, pero te puedo dar contado con los dedos de las manos. Pero la verdad es que depende del lugar donde nazca. No es lo mismo nacer en una maternidad de alta complejidad que nacer en un hospital periférico porque el embarazo no fue controlado. ¿Entendés? Entonces eso marca la evolución del chico y decidir o no reanimar. Yo, perdón, pero en ocasión de esto, porque vos mencionás que el examen en realidad hoy lo que hace es derivar a la embarazada a un sitio de complejidad, digamos, de acuerdo al requerimiento por los maestros. Eso está funcionando, es clave. Excelente. Eso le tengo que decir que funciona hace muchos años. Hace muchos años que funciona, y esto de la red de seguimiento neonatal permitió que, que los hospitales de alta complejidad recibieran a pacientes embarazadas. Acá no, pero nosotros articulamos con el Fernández, donde el paciente quirúrgico es el único que se traslada a nuestro hospital o al Elizalde. Pero si no, los prematuros, inclusive embarazadas de la provincia de Buenos Aires, que vienen con toda... pregunta. ¿Provincia de Buenos Aires también? Sí, muy bien. Estos pacientitos, los gemelares, que tenía, que pasó el tema de la deslicencia de esófago, ellos son de Salta y vinieron a nacer acá en el Fernández. El chiquito estuvo, como le pasó esto, él no tenía diagnóstico de lesión en el esófago. Pasó durante la primera semana de vida,
Entonces, ese pacientito se derivó y el hermano se quedó allá. Pero en general se puede trasladar Sí, la embarazada. Eso es clave, porque es la exacto. diferencia entre trasladar la embarazada y trasladar el bebé. Y también es muy bueno, Sí. sí, y también es muy bueno el traslado del neonato enfermo, ¿no? Ya sea También mejoraron las gastroenteritis, condiciones de eso traslado. es excelente, la verdad que es muy bueno. Excelente. Bueno, la última, así seguimos con la presentación porque rescatamos acá. Metabolismo fosfocálcico, el pediatra tiene que tener calcio y fósforo en el mismo Sí, como control del prematuro, o sea, nosotros lo hacemos muchas veces al mes, una vez que el hematocrito mejoró, porque le hacemos solamente hematocrito los primeros controles. Y a los 20, esto no está nada escrito, a los 20 días más o menos para saber cómo está la hemoglobina, el calcio y fósforo, ahí lo pedimos y después lo mandamos al pediatra. En general con los pediatras arreglamos entre los 8 meses, para no pincharlos mucho a los chiquitos. Si bien un hemograma con función, ahora con función renal, sí, eso es lo que le fuimos agregando. Perfecto. Continuamos con la presentación Bueno. y seguimos con preguntas al final. Sí. ¿Bien? ¿Listo? Bueno, esto pasamos porque ya lo estuvimos hablando. Estas son las curvas de papel, las que estuve hablando. Si ustedes ven del lado, está el peso y están las semanas post-menstruales, que son hasta las 64 semanas. ¿Sí? Ahí podemos ver peso, talla y perímetro cefálico en estas dos hojas. Tenemos para varones y para nenas. Esta aplicación está muy buena porque lo que les comentaba que les va a dar tranquilidad para el seguimiento de los prematuritos chiquitos. Y después lo que estuve chequeando, que la SAP también tiene la aplicación de la SAP, peso y talla de acuerdo a si fue prematuro, de acuerdo a la edad gestacional correctiva. Bueno, con respecto a las inmunizaciones, se le aplica a los menores de 37 semanas y menores de 1.500 gramos la sextuple con un esquema primario de 2, a los 4, a los 6 y el refuerzo al año. Se hace 2 más 1. Ah, no, perdón, esta es la hexavalente, disculpen que... la Prevenar era la que me estaba diciendo que se aplica a los menores de 36 semanas el esquema 3 más 1 y estamos actualmente en la transición de la vacuna con los 20 serotipos y en los menores de 5 años con enfermedades crónicas o con mayor riesgo se le aplica, el mayor riesgo de enfermedades invasivas se le aplica una dosis de 20 serotipos. Sí, hable, que yo, eso... No, en el tema de la vacunación en el prematuro, como el prematuro es un paciente de alto riesgo y en este momento estamos en la transición entre Prevenar 13 y Prevenar 20, ya se lo puede vacunar con la 20 de entrada, hacer su esquema con Prevenar 20. Ponemos en el sistema público y para esos pacientes está. Entonces, para los de alto riesgo de todas las edades. Entonces, en los prematuros de alto riesgo de todas las edades, enganchan, si le falta uno, se lo ponen. Ya puede aplicarse la de 20 serotipos. Sí. Y el esquema sería 3 más 1. 3 más 1. Exacto. Bueno, con respecto a la aplicación del palivizumab, para la prevención de enfermedades respiratorias bajas, el propósito es de disminuir la morbilidad secundaria a la enfermedad respiratoria aguda por virus sincicial respiratorio con la aplicación de los anticuerpos monoclonales. La población a la que está dirigida es menores de 32 semanas o menor de 1.500 gramos, nacidos a partir del 1 del 11 del año anterior al iniciar la campaña en curso. Los menores de 29 semanas y menores de 1.000, estos tienen que cumplir los dos requisitos a partir del 1 del 5 del año anterior que se empiece la campaña, o sea que tienen cerca de un año. Y para los chiquitos de términos con displasia broncopulmonar y con requerimientos de oxígeno, que estén con oxígeno suplementario, hasta los 12 meses 0 días de vida del inicio de la temporada de la administración. La dosis es 15 miligramos kilodosis intramuscular y se aplica mayo, junio, julio y agosto, 4 dosis.
Con respecto a bueno, esto es un documento de posición para la prevención de infecciones respiratorias, para el virus esencial respiratorio de la SAP, y se hace la prevención a través de las vacunas y de los inmunobiológicos. La vacuna en personas gestantes es la vacuna bivalente para virus sincicial respiratorio y la inmunización activa de personas gestantes entre las 32 y las 36 semanas del embarazo. Esto nos va a permitir la aplicación de estos anticuerpos monoclonales que son nuevos este año para nosotros. Acá le hago un pequeño homenaje al doctor César Milstein, que ha revolucionado la inmunología, Premio Nobel de la Argentina. Estos anticuerpos son de larga duración, que es el nirsevimab. Se aplica dosis única, 50 miligramos intramuscular en los chiquitos menores de 5 kilos y dosis única de 100 miligramos en los mayores de 5 kilos. Con una segunda temporada, una segunda dosis de 100 dividido en los dos sitios de inyección. No sé si querés comentar algo, Florencia. En la segunda temporada se dan 200. Sí, 100 y 100. Sí, aplicada en diferentes lugares. No, digamos, nosotros en el sistema público no la tenemos. Pero en el privado se puede aplicar y se puede aplicar también a los hijos de las mamás que recibieron la vacuna y no pasaron 14 días hasta el parto, los chicos nacidos prematuros, y son otros casos o aquellos que la mamá la recibió, pero ya no entraron en la temporada como para, digamos, la mamá lo recibió anticipado por algún, ¿sí? Y ahora tiene menos de 6 meses, no le va a durar la protección. Fuera de eso, no pero en privado ya hay varias prepagas que lo están cubriendo, les digo, para que lo tengan en cuenta, porque muchos de ustedes trabajan con los pacientes. La idea es que lo comprara por mucho más caro. Mucho más barato. No van a comprar más válido. No, el Estado está gastando la gente y la compra No quiere ser mío porque es más cara, más veces, menos adherencia del paciente. Porque hasta ahora no tenemos novedades con la Sí, no, en este año sí, ahí empezaron, ya trajeron las ampollas, seguimos con los pacientes. Bueno, con respecto a la nefroprotección, que es un poco lo que Maite me preguntaba, del paciente de alto riesgo, bueno, la nefroprotección del paciente de alto riesgo. Hay un órgano muy noble, pero muy silencioso, que empezamos a cuidar de cerca. Es el riñón. La continua capacitación y aprendizaje nos llevó a resignificar la importancia de la nefroprotección en estos pacientes. Acá está Indalecio con 2 años corriendo, jugando con un niño vital, ¿no? Así que... con respecto a las condiciones de riesgo de presentar enfermedades renales crónicas, tenemos los recién nacidos pretérminos de bajo peso y los pretérminos, pacientes que hayan tenido cardiopatías, obesidades, diabetes mellitus, malnutrición, insuficiencia renal aguda, medicación nefrotóxica. ¿Sí? Esto de lo que yo les decía, que muchas veces en las epicrisis hay que leer en interlíneas, porque el chiquito puede haber tenido insuficiencia renal aguda porque tuvo un episodio de asfixia, porque tuvo una cirugía cardiovascular, porque tuvo unas hipovolemias por las cuales se fue transfundido, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Se realizó un metaanálisis donde se involucraron 18 estudios, esto es para comentarles por qué la nefroprotección, ¿no? En lo cual se demostró que el recién nacido de bajo peso tenía se asociaba un 70% de presentar enfermedad renal crónica.
de estos tenían a su vez un 60% de llegar con una enfermedad renal crónica en grado 5, o sea, con disminución de filtrado glomerular con grado 5 y con una insuficiencia renal ya terminal. Esto con respecto a, porque se hizo con respecto a la población general, ¿sí? A su vez, nosotros tenemos que los recién nacidos prematuros nacen antes, ¿no? Entonces, sabemos que la masa glomerular se forma el 60% en la última etapa del embarazo. Así que el promedio más o menos de cuando nacemos tenemos entre 600.000 y 1.000.000 de nefrones que nos van a acompañar el resto de nuestras vidas, por eso hay que cuidarlos. Y estos chicos nacen con un porcentaje disminuido. Esto nos da que van a tener una disminución de la masa renal funcionante. Compensan con la hiperfiltración. Por eso hay que tener cuidado con la obesidad en estos chiquitos, ¿sí? Esto que hablábamos recién de la nutrición. Con respecto a los factores que van a tener riesgo, a su vez de tener menor masa funcionante, son que tengan riesgos maternos, se dividen y en riesgos neonatales. Maternos porque van a tener una disminución del flujo de la placenta y a su vez esto nos va a llevar a una disminución del flujo renal y de los nefrones. Y con respecto a los factores neonatales, bueno, el bajo peso, como dijimos, por la disminución en la producción, muchas veces estos nefrones son de mayor tamaño o son displásicos, que hace que sean hiperfiltradores. Y las drogas nefrotóxicas, muchas veces cuando nos dicen que tuvo una sepsis, donde no hayamos gérmenes, en general va medicaciones nefrotóxicas, ¿no? Desde la genta, la banco, ANFO, y el uso también de indometacina, ¿sí? Bueno, esta es una diapo que quería mostrarles que nos indica el riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica. Es esquemático fundamentalmente porque estoy reiterando lo que les dije. En los menores de 32 semanas, los bajo peso y los pequeños van a tener riesgo moderado de enfermedad renal crónica. Si tienen insuficiencia renal, obesidad o hipertensión, insuficiencia renal, recuerden lo que puede ser hipoxia, lo que les dije, asfixia, ¿sí? Anemia. Si le sumamos un factor, va a pasar a alto riesgo de enfermedad renal crónica. Y si le sumamos dos factores, es muy alto riesgo de enfermedad crónica. ¿Esto para qué lo hacemos? Es para ver cómo lo seguimos a largo plazo. Bueno, esto es, volvemos a ver que la prematuridad tiene mayor riesgo de tener una enfermedad renal crónica. Entonces, habitualmente lo que hacemos en seguimiento y con el pediatra es el control anual. Traté de que se vea lo más grande posible, igual ustedes con el Zoom lo van a poder ampliar, pero el control de la presión arterial, la antropometría, el monitoreo del índice de la masa corporal y la educación en la alimentación y en la vida saludable con actividades físicas. Después vamos a ver la visita al nefrólogo pediátrico, ¿sí? Que es todo un tema de una pequeña discusión entre si lo mandamos o no lo mandamos, si somos muy derivólogos, pero esto lo amerita a mi juicio, ¿no? La visita en los primeros 6 meses del alta de la UCI, a los 4 o 5 años y en la adolescencia. En la adolescencia porque cambian muchos hábitos los chicos, ¿sí? Después, de alto riesgo, como dijimos, si tenía un factor de riesgo, hacemos todo lo mismo que el anterior, pero a esto le vamos a sumar los índices en la orina con proteínas y creatininas, ¿sí? Y en el de muy alto riesgo, en el anterior lo que le vamos a sumar es la visita al nefrólogo, ¿no? Va a ir a los 6 meses, a los 2 años, a los 4 o 5 años, y eso ya lo va a ir determinando el nefrólogo, el requerimiento de seguimiento por su especialidad. Con respecto a los de muy alto riesgo, que son muy frecuentes, porque si uno dice menor de 32 semanas, si tuvo un daño renal agudo, si tuvo un daño renal agudo en la infancia, que puede haber sido una gastroenteritis con shock hipovolémico, hay que seguirlos con lo anterior, y lo que va a cambiar es el control de la visita al nefrólogo, que se hace cada 6 meses y anualmente. Bueno, con respecto a la intervención temprana,
tenemos varios elementos para que podemos evaluar, que ustedes lo hacen habitualmente en el consultorio, es el tono muscular activo y el tono muscular pasivo. El tono muscular pasivo, tanto en los prematuros de 28 semanas, aumentan hasta las 40 y después disminuyen hasta a lo largo del primer año de vida. Y lo mismo que pasa en el tono muscular activo. Después tenemos los reflejos arcaicos, los osteotendinosos, que también evaluamos, y las reacciones posturales y expiratorias. Esto es, con respecto a los movimientos generales de Preschel, es la evaluación del sistema nervioso central, el sistema nervioso central joven. ¿Por qué le decimos joven? Porque cuando nacen es inmaduro y les faltan un montón de conexiones, que es lo que va a mejorar toda su habilidad. Esto se está utilizando fundamentalmente para el diagnóstico precoz de la parálisis cerebral, y lo utilizamos en estos chiquitos porque es muy frecuente. Los movimientos de contorsión están los movimientos pretérminos, que están hasta las 38 semanas, que son esto se lo pudo realizar, lo realizó Preschel y lo presentó en 1997 a través de filmando los monitoreos ecográficos y los movimientos de los bebés. Bueno, hasta las 38 semanas, movimientos vitales. Y los movimientos rhythm o movimientos de contorsión, que aparecen posteriormente a las 38 semanas hasta los 2 meses de edad corregida, son movimientos, esto es normal, son los movimientos que ustedes ven en cualquier recién nacido que esté si lo hacen en la camilla, sin ninguna estimulación, lo dejan al bebito y el bebé se empieza a mover. Esos movimientos espontáneos sin estímulos son los movimientos de contorsión hasta los 2 meses. Son fluidos, porque empiezan en forma lenta y terminan en forma lenta, pueden empezar en una mano, en un brazo, y son agradables a la vista. Después son complejos porque involucran la cabeza, el cuello, las manos, tiene rotación interna, rotación externa y aducción, y son variables porque a medida que pasan las semanas se van haciendo más complejos, y eso los tipificaríamos de normales. Los anormales en esta etapa, ¿por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque es un método fácil y que podemos cambiarle el pronóstico de vida al bebé. Los movimientos anormales es cuando uno ve un paciente que tiene movimientos de descarga, distónicos, que son movimientos que no es un movimiento complejo, sino que disminuye la actividad, ¿sí? Son pobres en sus movimientos. Esto lo vemos, ustedes si se ponen a mirar un recién nacido, antes de los 2 meses van a ver esto, un recién nacido normal. Y con respecto a los movimientos inquietos o fidgeting, aparecen alrededor de los 2 meses hasta los 5, son los movimientos de contorsión de las manitos, de los pies, que se rozan los pies, se tocan las piernitas, y van aumentando de complejidad. Esos son normales. Cuando no están, los fidgeting pueden ser ausentes o ser pobres. Y esto nos vamos a tener que tener un signo de alarma y muchas veces derivarlo sin miedo de pensar que lo estamos derivando muy precozmente. Nunca dejen de escucharse cuando dicen que no se mueve, no es diferente, ¿sí? Porque los kinesiólogos, muchas veces hacemos estimulación temprana, que no le va a modificar las conductas, pero un kinesiólogo sí. Y lo que hacemos con esto es evitar las posturas que van a tener los chicos si tienen parálisis cerebral. Bueno, este es un pequeño estudio. Yo les traje, igual de esta evaluación neurológica, les traje algunas hojitas como para que vean. Simplemente también es la evaluación de toda la parte motora, para disminuir para el diagnóstico precoz de la parálisis cerebral. ¿Sí? Evaluamos pares craneales, postura, movimientos, tono y los reflejos, y tenemos una puntuación. Todo esto lo hacemos habitualmente en el consultorio. Lo único que hacemos acá es puntearlo, si querés pasar, como para tener un puntaje y de acuerdo a eso ver si
requiere o tiene la sospecha de tener una parálisis cerebral. ¿Sí? Las reacciones posturales, después, bueno, y acá tenemos los hitos motores como para que... Si querés vamos a ir. Esta sí me interesa que simplemente comentarles que hay un montón de evaluaciones nuevas que se están haciendo para determinar en forma precoz la parálisis cerebral, ¿no? Porque la parálisis cerebral se diagnosticaba alrededor de los 2 años aproximadamente. Esto es para tener la sospecha, porque cuando uno tiene la sospecha y lo puede mandar al kinesiólogo, le modifican todos los movimientos posturales de los chiquitos, ¿sí? Fíjense que los movimientos generales, más en la evaluación de Hammersmith y la resonancia, tienen una sensibilidad del 95 y una especificidad del 97 de los movimientos generales, y juntas todas tienen una especificidad del 99% y una sensibilidad del 97%. Así que son cosas que se pueden, ahí les dejé todo para que ustedes busquen y vean, porque esto es ver, es muy interesante. Simplemente acá tenemos los movimientos atípicos en el primer trimestre. Observar el primero que tiene la columna recta y sostiene perfectamente su cabeza, mientras que los movimientos atípicos, este bebé no puede levantar su cabeza y tiene la curvatura de su espalda, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver los hitos del desarrollo. Seguimos con la parte motricidad. Esto es importante porque cuando uno evalúa a un chico es una situación muy, muy linda, muy interesante, porque vemos cómo va pasando va pidiendo pautas, y lo interesante de esto es que los chiquitos, cuando uno los invita al consultorio, ya tenemos que estar predispuestos con la voz, porque ellos entienden perfectamente la cadencia de nuestra voz y cómo nos disponemos a abordarlos, ¿no? Entonces, acá, bueno, lo vemos cómo están agarrando los cubitos a los 7 meses. En la de al lado está Mila, que ella ya entiende perfectamente cuando uno le pide porque colocar a los 10 cubitos en la taza, entiende no solamente la acción, sino interpreta perfectamente cómo hay que hacerlo. Si querés, pasamos, bueno, con respecto a la intervención oportuna, seguimos hablando de neurodesarrollo. Los instrumentos que utilizamos son todos de tamizaje. Esto no es diagnóstico. El diagnóstico es a través del BEI, el WIPSI. Esto lo pueden hacer los pediatras en el consultorio. Si uno se pone hábil, muchas veces no tardamos más de 10-15 minutos. La primera es la escala de evaluación de desarrollo psicomotor, que es hasta los 2 años. El TADI, que es el test de aprendizaje de desarrollo infantil, que es hasta los 7 años. El ASQ3 son preguntas que uno les puede mandar a los papás. El CAT-CLAS también es lo mismo, evaluamos el motor y el lenguaje expresivo comprensivo, y la PRUNAPE, que también se evalúa hasta los 7 años. ¿Por qué evaluamos permanentemente? Porque la importancia del seguimiento es que sea minucioso, es irrenunciable. Bueno, con respecto al equipo de seguimiento tenemos, bueno, las médicas pediatras, que son muy importantes, el neonatólogo que hace seguimiento, si podemos, secretaria, fonoaudiólogo para los estudios de los potenciales, el fonoaudiólogo para la motricidad oral, y diferentes profesionales que estén en evaluaciones específicas, como es el test de Bailey, el WIPSI, el ADOS y el ADI, que es para trastornos del espectro autista, que es bastante frecuente en esta población. Acá la tenemos a esta chiquita Ari, que se operó del ductus a los 2 años cuando ya estaba en condiciones perfectas. Y tenemos a Mila, que después de trabajar un montón conmigo, la oculté y estaba broncospurida, así que terminó internada. Bueno, el cuidado es centrado en la familia, con orientación para la crianza, orientación en la nutrición, en los controles. Ante la necesidad de la rehabilitación o ayuda educativa especial, la familia tiene que ser derivada en forma precisa, que no esté dando vuelta, que no se angustie, y explicarles en cada encuentro que el chico está haciendo las cosas adecuadas, ¿sí?, de acuerdo a su edad gestacional correspondiente. Esto es simplemente lo de la investigación para contarles
¿Cómo lo hacemos? Puede ser en historia digital, actualmente en todas partes tenemos historia digital, aunque todavía tenemos historia de papel. La libreta de seguimiento, que es el cuadernito que es la historia clínica ambulante, y esto es de la Maternidad Suizo-Argentina, esta base de datos que tenemos, de donde sacamos los datos que les voy a mostrar posteriormente. Y el Neucosur es una asociación sin fines de lucro, donde intervienen 7 países y en donde volcamos los datos de los menores de 1.500 gramos en diferentes entidades clínicas y privadas de Argentina, Chile, Perú, Brasil, Paraguay y bueno, esto es lo que hicimos en el periodo del 2019 al 2021 con la población de la Suizo. Nacieron 422 pacientes, de los cuales menores de 1.000 gramos era el 8,3%, entre 1.000 y 1.500 el 22%, y entre 1.500 y 1.800 el 25%, y la otra población fue el 43%. Acá tenemos las características, el peso de nacimiento, el embarazo múltiple, que también es alta, la edad materna de 33 años, el nivel de instrucción 109 y la alimentación, 83%, y la alimentación específica al alta era de 82%, que era lactancia. ¿Sí? Los resultados fueron bastante buenos, tuvimos un daño neurológico anormal en los menores de 1.500 de 8%, con un déficit de la audición de un 3,3 y un déficit visual del 5%. El coeficiente de desarrollo alterado fue de un 26, tuvieron el 24% para hacer terapia y el 13% se reinternaron, con una escolaridad muy alta y un retraso en el lenguaje de 30 años. Esto es simplemente para mostrarles las diferencias entre, o sea, les va mucho mejor a los más grandes, entre 1.000 y 1.500, que a los de menores de 1.000. Y esto es el problema más importante que tenemos, que es la deserción, porque hasta los 2 años los seguimos, hay una alta adherencia, pero después empieza a decaer. ¿Sí? Para terminar, las reflexiones es el seguimiento regular y sistemático, la detección temprana de alteraciones del neurodesarrollo y la intervención oportuna y precoz tienen un impacto crucial en el desarrollo y el crecimiento del niño de alto riesgo y de su familia. Las nuevas morbilidades nos obligan a continuar actualizándonos permanentemente. Por lo tanto, debemos fijarnos objetivos juntos con el pediatra de cabecera para el logro de mayor adherencia a los controles de seguimiento en los niños prematuros. Sobre cada niño debería ponerse un papel que dijera tratar con cuidado con quienes son. Muchas gracias. Quería agradecer a Matías Jiménez, que me ayudó en la puesta de todas las diapos, a mi compañera Marisa Santoalla, que trabajamos juntas en el hospital, y a mi compañera Nelia Rivera, que trabajamos juntas en el hospital. Una pregunta de María Belén. Una consulta, la fórmula que no comprendí: a partir de los 6 meses de edad corregida, ya no hace falta la prematuro 2. No hace falta, deberíamos pasar a la de inicio, si el niño está con peso acorde, ¿no? ¿Pero la pasamos a la 1 primero? No, pasás porque no hay mucha diferencia de proteína, de 2.1 a 2.4, así que podemos pasar a la de inicio. La de inicio de la prematuro, pasás a la fórmula maternizada tipo 2, ya que tiene 6 meses de edad corregida. Acá preguntan en relación a las fórmulas, ¿en qué momento se pasa a la 1 o la 2? La pasamos a la Fórmula 1, y después de 2, esto es bien artesanal, ¿sí? Y después de 2 meses la pasamos a la 2. Aunque tenga 6 meses de corregida. Pero eso es bien de acuerdo a cómo basa con el peso, la tasa, cómo vas a crecer. Y si no toma la fórmula, se suplementa igual con hierro. Acá pregunta si solo toma fórmulas y además suplementa con hierro, vitaminas. Sí, el hierro es fundamental hasta la edad correcta, hasta el año de edad corregida, ¿sí? Porque les cuesta mucho, crecen mucho a nivel de la masa corporal, y entonces muchas veces faltan los depósitos. Y no se tienen que olvidar, porque
nos damos cuenta, el hematocrito nos pasa que la mamá se olvidó de darle biopsia. Y después del año de edad corregida en cuanto a las fórmulas, se pasa leche de vaca entera. Si estamos seguros de que no tenga nada de Bien. ¿Hacen algo para eso? O sea, con ecografía previa. Claro, y bueno, sí, porque tenés la ecografía, que te está diciendo que está todo bien, que no tenga antecedentes de riesgo, ¿sí? Y el control del nefrólogo que estamos implementando, porque si el chico tiene un factor de riesgo, ya va a ir al nefrólogo y le vamos ya va a tener los controles. De todas maneras, vos le podés hacer la ecografía, la función renal y la orina con los índices de orina, de creatinina y proteinúria. ¿Alguna otra pregunta? Consulta. Ecografía el sexto mes, sí. Función renal también. Función renal cuando le sacan sangre. Ah, no pido específicamente no. Eso. Si tenemos dudas, le podemos pedir los índices de orina, que es creatinina y proteinuria, en una muestra única de orina, que muchas veces le decimos que junten, que ponga el pañal, porque es muy difícil, que ponga un poquito de algodón y que después se escurra en un frasquito. Para una proteína. Eso sirve, ¿sí? Y una sola pregunta, desde lo observacional. ¿Prematuros y trastornos de aprendizaje? Es altísimo. Pregunta en relación a la relación de prematuros y trastornos de aprendizaje. Es bastante alta, lo que pasa es que también hay mucha interferencia. Se ve en la práctica, que a veces son cuestiones sutiles, te lo pregunto desde lo... Sí, por eso el tema de la evaluación continua, ¿no? Sí, pero porque hay chicos con evaluaciones del neurodesarrollo mal tenido. Bueno, lo llegan a la escolaridad, llegan al primer grado. Lo que estamos viendo es que chicos que sin trastornos de parálisis cerebral tienen conductas torpes, porque el tamaño del cerebro del bebé es más pequeño, o sea, todas las interconexiones que debería haber tenido en los términos no las tiene. Entonces, eso se suple por la plasticidad neuronal. Pero muchos no dejan de ser torpes, les cuesta jugar a la pelota y ser precisos. Entonces uno ahí también tiene que hablar con los padres y orientarlos a qué educación van a hacer. Y apoyarlos con todo lo que es la autoestima, ¿no? Desde la terapia ocupacional, psicología, ¿sí? Pero son torpes, les cuesta caminar en forma recta, son más tímidos, más retraídos por esa situación. Entonces hay que estimularlos por la parte psicológica y afectiva. Siempre tratando de que los colegios no sean muy exigentes. Y la interferencia del celular, que hoy es un tema muy importante porque yo siempre les digo que nos costó tanto llegar a esto y a esta capacitación y a este nivel de atención que tiene el chico, porque ustedes imagínense que el chico empieza teniendo muy poquito tiempo de atención, y con el transcurso del año llega a los 2 años a poder sentarse y jugar 15 minutos. En la edad escolar llegan a los 40 minutos. El celular interrumpe todo eso. Por eso es tan importante decirles a los papás que el celular debería estar prohibido para todos los chicos, pero principalmente en estos niños. Muy bien, bueno, muchas gracias.